25 años siendo la banda sonora de tu vida. 25 años cerca de ti. 25 años dan para mucho. Ahora Radio. 25 años creciendo contigo. Bueno, pues ya es hora de irnos. Aquí en la casa de Ahora Radio pues tienes diferentes habitaciones, ¿no? Y en una de ellas pues está, no sé si se dice despacho, consulta. Jesús Molina, ¿cómo se dice cuando uno va al psicólogo? A la consulta, ¿no? A la consulta. Bueno, pues viene a consultar. Viene a consultar. Pues también tenemos la habitación que es la consulta de nuestro psicólogo. De nuestro psicólogo. Vamos abriendo puertas y cerrando puertas y saliendo de una habitación a otra. Nos vamos de la biblioteca de Ahora Radio, nos vamos a la consulta del psicólogo. Molina, hoy vamos a hablar de un tema que me ha llamado mucho la atención, que bueno, pues es tener o hacer terapia de aceptación y compromiso. Fíjate tú que... Sí. Mira, bueno, hoy vamos a entrar muy en consulta, precisamente, porque la terapia de aceptación y compromiso, que se le llama también ACT por las siglas en inglés, que no lo voy a nombrar, digo más bien terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Sí. Pertenecen al grupo de terapias conocidas como terapias de tercera generación. Es de lo más moderno que hay. Bueno, lleva desde los años 80. El objetivo de estas terapias es hacer un viraje en lo que al tratamiento psicológico se refiere, dando un peso más especial a aspectos que estaban un poco olvidados, como la aceptación, la conciencia plena, la desactivación cognitiva, la dialéctica, los valores, la espiritualidad y las relaciones. Es una mezcla de todo, ¿no? Sí. Para las terapias de tercera generación, el trastorno no se encuentra dentro de la persona, sino que es esta la que se encuentra en una circunstancia o situación problemática. En pocas palabras, cuando tenemos los tiempos de bajona, que todos tenemos la bajona también, no, pero ¿no? Te Es la situación, no te es entiendo, nosotros claro, mismos. Exactamente. Es que a veces no somos, o no parte del problema de cómo nosotros no lo tomamos, sino que la circunstancia que tiene alrededor. Que fuera está pasando esto, ¿qué hago? Exacto. Bueno, pues los conflictos no estarían, por tanto, dentro del individuo, sino en su interacción con el contexto actual a partir del contexto histórico, ¿no? Que también pueden ser cosas que vienen de nuestra historia personal, ¿no? Sí. Los dos grandes principios que sirven de base a las intervenciones de la terapia de tercera generación, como las ACT, o sea, la terapia de aceptación y compromiso, pues la primera, por ejemplo, sería la aceptación. Supone abandonar de forma radical la búsqueda incesante de la felicidad o bienestar inmediato. La clave es normalizar el malestar como una experiencia vital y normal. La otra sería la activación, que sería la idea de ir hacia la persecución de mis objetivos y valores a pesar de los síntomas de malestar. En este tipo de terapia la eficacia no se mide por la cantidad de síntomas eliminados, sino por los logros personales del paciente a partir de clarificación de valores. La terapia de aceptación y compromiso comenzó, como he dicho antes, en los años 80, y su fundador fue Steve Hayes, profesor de la Universidad de Nevada. La ACT se define como una forma de psicoterapia experiencial. Esto es un poquito complicado porque es una psicoterapia experiencial, conductual y cognitiva. Madre mía. Basada, si mezcla las tres cosas, en la teoría de los marcos relacionales, teoría del lenguaje y la cognición humana, que se encuadra dentro del conductismo radical. Es que si no lo explico así, no hay manera, ¿sabes? Bueno, alberga multitud de recursos clínicos que permiten abordar al sujeto para que se alcance la aceptación y esa activación, ¿no? Conceptos importantes en la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, supone un gran cambio respecto a las terapias anteriores, sobre todo en lo relativo a la manera de relacionarnos con nuestros contenidos mentales. También el rechazo a una clasificación diagnóstica concreta, invocando como único elemento de análisis y acción la conducta y su función en el contexto. Esto muchas veces hay personas que diagnostican de la infancia o en la adolescencia, pues este niño tiene trastorno límite de personalidad, pues este niño tiene TDAH, pues oye, vamos a buscar el por qué y por qué se puede mejorar también todo esto, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido se puede enumerar una serie de conceptos clave.
La evitación experiencial, que supone el rechazo o huida a cualquier síntoma y emoción o pensamiento que genere malestar en la persona, porque esto ya de que te diagnostiquen con un TLP o un TDAH o otro tipo de trastorno, porque sabes que no me gusta llamar enfermedades, pues ya le condiciona a esa persona, ¿no? Hay que dejar claro que también que la evitación experiencial no siempre es patológica. Lo es en el momento en que limita a la persona y quiere hacer su vida, ¿no? Los valores personales son aquellos a los que las personas damos más importancia en nuestra vida. Suponen objetivos que queríamos conseguir o llevar a cabo porque creemos que no nos generarían satisfacción. Y según estos dos tipos de conceptos principales, la persona quedaría atrapada en un círculo vicioso en el que, por no estar dispuesta a sufrir evitación experiencial, que se llamaría, se mantiene anclada en aquello que no está en consonancia con sus valores personales. Sin embargo, lo mantiene en el área cómoda o de bienestar. Y hay que tener muy presente que esta solución en realidad es muy efímera y superficial, porque para alcanzar nuestros verdaderos objetivos y llegar a ser quienes queremos ser, es necesario aceptar de forma radical el malestar que puede suponer ese camino. Los recursos clínicos que se dan en la terapia de aceptación y compromiso. Bueno, el primer paso que se suele realizar en terapia el compromiso, ¿no? Teniendo en cuenta que no es una terapia estructurada, es la realización de un análisis funcional al paciente concreto que estamos tratando. Esto no es una terapia que para todo el mundo le valga igual, sino que hay que partir de que cada persona necesita una manera, ¿no? Un sistema. Este análisis nos permite conocer sus valores y el compromiso con ellos. A partir de aquí podremos fijar los objetivos terapéuticos. Entre los recursos clínicos que propone, podemos encontrar como más de representativos los que pasamos a enumerar ahora. Por ejemplo, desesperanza creativa. Los pacientes antes de llegar a terapia ya han intentado algunas soluciones. El problema es que esos intentos de solución no han tenido éxito. De hecho, muchas veces esas soluciones pueden llegar a convertirse en parte del problema, porque la desesperanza creativa quiere enseñarnos que los intentos que realiza la persona para solucionar su problema, pues lo que hace es empeorarlo, ¿no? Rumiar, beber, alcohol, controlar, en fin, no le dan el resultado y que tiene que considerar otras alternativas. Para cuestionar estos intentos carentes de frutos se usa la metáfora de las arenas movedizas. Cuando más intenta escapar de las arenas, hoy vamos a hablar de metáforas también, sí, ¿sabes? Porque cuanto más que intentamos escapar de las arenas, más nos sumergimos en ellas. Lo más sensato entonces es extender el cuerpo y entrar en contacto con ellas, o sea, entrar en contacto con el problema, ¿no? La orientación hacia valores. Se le insta al paciente a clarificar qué terrenos vitales son valiosos para él o para ella y qué dirección o camino cree que son los adecuados para llegar a ellos. Los valores son las direcciones de la conducta. El control en el problema. El control en el problema no, el control es el problema. El control va a intentar no sufrir muchas veces y provoca una situación de empeoramiento. Si yo intento controlar el hecho de pensar o no en un elefante azul, ¿verdad? Tú piensas en un elefante azul, ¿qué ocurre? Cuando más intento no pensar con más fuerza, azota en mi mente la imagen del elefante azul. Totalmente. Se puede poner, pero oye, que te viene a la mente el elefante azul continuamente. Por lo tanto, hay que darse cuenta de que es mejor dejar de controlar lo incontrolable. La aceptación, aceptar supone abrirnos a la experiencia del sentir. Es abrazar nuestros demonios, aunque no nos guste, y por supuesto no darle juicio ni significado. Quedarnos con lo que realmente son, emociones, sensaciones, pensamientos y nada más allá, ¿no? Después está la defunción cognitiva, que supone desvincularse de los eventos privados, al igual que no nos fusionamos con nuestra sangre, nuestros fluidos, a pesar de que son parte de nuestro organismo, pero no se mezclan. ¿Por qué lo hacemos con los pensamientos y emociones? La idea es llegar a la conclusión de que mis pensamientos son productos mentales que emanan de un cerebro vivo y por tanto eventos normales.
El yo como contexto, aquí viene muy freudiano también, no supone no encontrar mi identidad en mi forma de pensar o sentir. Y una cosa es que yo piense a veces que debo ser perfecto en mi trabajo, en mis relaciones, y en otras es que mi pensamiento me defina a mí en mi totalidad, ¿no? Yo no soy mis pensamientos, soy mucho más que eso, ¿no? Sería lo suyo. Y la acción comprometida, pues supone definir metas y comprometerse en la consecución de las mismas, a pesar de los obstáculos que nos encontremos en el camino. Hay también las metáforas o los cuentos, ¿no? Que tú sabes que yo soy muy contista. Uno de los recursos clínicos más importantes en la ACT, porque sirven para que el paciente aprenda de una forma más fácil todo lo que hemos expuesto anteriormente. Las metáforas son un recurso terapéutico bastante útil para que el paciente aborde su situación desde una perspectiva diferente y elabore soluciones efectivas. Esto lo implantó mucho Milton Erickson, que fue el descubridor también de la hipnosis ericksoniana. Él contaba historias a sus pacientes, ¿sabes? No eran cuentos solamente, eran historias. Y la psicoterapia, y especialmente en la terapia de aceptación y compromiso, es muy común el uso de metáforas para que el paciente conecte con sus problemas y comprenda aquello que el terapeuta quiere transmitirle. Pues de alguna forma el relato de historias sencillas favorece la comprensión y la adopción de otra perspectiva sobre lo sucedido. Las metáforas le permiten a los pacientes observar y reconocer sus sufrimientos desde otro enfoque, uno más centrado en la aceptación y la validación que en resistencia y evitación. También las metáforas de la terapia de aceptación y compromiso pueden adaptarse a diferentes tipos de problemas. Lo importante es que sean útiles al paciente y le faciliten el cambio terapéutico que necesita. No deben emplearse de manera indiscriminada, sino de forma calculada, oportuna y para la experiencia del paciente. Y en la primera sección, un ejemplo de metáfora, por ejemplo, se llama la metáfora de los dos escaladores, ¿no? Imagina que somos dos escaladores que están subiendo por dos montañas diferentes, pero enfrentadas, o sea, una enfrente de la otra, ¿no? Yo puedo ver un camino por el que puedes subir, no porque conozca esa montaña, ni tampoco porque sea más inteligente, sino porque estoy situado en una posición diferente donde puedo ver cosas que tú no puedes ver. Yo estoy escalando mi propia montaña y tú, llegado el caso, podrías hacerme indicaciones sobre el camino que me espera a mí. Mi única ventaja con respecto a ti durante la terapia será la perspectiva. Aunque hay cosas que yo no puedo saber sobre tu montaña, esas tendrán que contármela tú. Asimismo, aunque yo te pueda aconsejar sobre el camino que veo, no subiré la montaña por ti. Por lo tanto, tú tendrás la tarea más difícil, que sería el objetivo de subir esa montaña, ¿no? El objetivo de esta metáfora es explicar el rol del psicólogo dentro de la terapia y el contexto de la relación que se establece durante el tratamiento. En este caso, el terapeuta es un guía y un acompañante, pero nunca será el que resuelva los problemas del paciente, pues este es el último que debe hacerlo, ¿no? Ventajas del uso de las metáforas o los cuentos en psicoterapia. Bueno, pues producen una nueva forma de ver la situación al generar distancia y proporcionar una perspectiva diferente. Contribuyen a bajar las defensas psíquicas del paciente, porque la gente va a la defensiva, ¿sabes? Potencian la imaginación y la creatividad, porque lo pensamos, lo vemos de otra manera, ¿no? Generan empatía con la situación y ofrecen en muchos casos una posible solución. Las metáforas, los cuentos son una ventana abierta. Es necesario que éstas actúen como un reflejo para la persona, como si se tratara de un espejo para él, ¿no? De esta manera, y junto con otras técnicas y estrategias, la persona asume de modo de afrontar su padecimiento. Es importante que no se cuenten de forma arbitraria, sino que debe haber una relación, analogía con la problemática de la persona. La exposición supone la apertura total a los pensamientos y sentimientos más dolorosos. Exponerse es estar dispuesto a experimentar las emociones, sabiendo que pasado un tiempo amainarán.
Otra cosa que ayuda mucho, como siempre lo digo, el mindfulness, ¿no? Otra práctica que se utiliza mucho en el recurso de la ACT. En la terapia de aceptación, ¿no? Y compromiso. Porque posibilita el cambio de relación con los pensamientos, sentimientos, recuerdos, patrones de regulación verbal que se suelen juzgar como problemáticas y se pretende controlar. La terapia de aceptación y compromiso ha sido efectiva en numerosos estudios y en caso y puede realizarse en formato individual o grupal. Una de sus ventajas es que sus resultados se han mostrado específicamente exitosos y durante el seguimiento evitando además la cronicidad, o sea, que no vuelvan a repetirse. El único inconveniente es la gran dificultad que supone la aceptación de esos pensamientos y emociones negativas dentro de un sistema que promueve la felicidad y la satisfacción. Esto es algo que está presente en nuestro contexto, ¿no? Ya sea en forma de publicidad, música, cine, relaciones personales. Venimos a ser felices, sea como sea. Y primero hay que trabajarlo, ¿no? ¿Quién no ha estado deprimido y se ha encontrado con la típica frase, venga, anímate, hombre, que la vida son 2 días, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta cultura del bienestar hace muy difícil la no renuncia de lo negativo, ¿no? La clave es la constancia en terapia y la práctica de todos los recursos clínicos expuestos, de manera que poco a poco vayamos conformando el hábito de la aceptación radical. Extender que las emociones buenas o malas son válidas, necesarias y forman parte de la vida. Y hoy, ya que hemos hablado de las metáforas, los cuentos como recursos terapéuticos, este cuento de mi libro Cuentos para descartar lo vamos a contar. Venga. El de hacer café, que tú te acordarás muy bien, porque yo lo utilizo mucho en terapia, ¿eh? Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una colocó zanahoria, en la otra colocó huevo y en la última colocó granos de café. Los dejó hervir sin decir palabras. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón, sacó los huevos y los colocó en otro plato y finalmente coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, querida, ¿qué ves? Zanahoria, huevo y café, fue la respuesta. Sí. Bueno, pues la hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara el huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara observó que el huevo se había puesto duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Y humildemente la hija preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían sido enfrentados a la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había puesto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina que la protegía, su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú, hija? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo responde? Le preguntó a su hija. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una pérdida, una crisis o un problema te has vuelto duro y rígido? ¿O por fuera te ves igual, pero eres amargada y áspera, con un espíritu y corazón endurecido? ¿O eres como un grano de café? El café cambia al agua hirviendo, el elemento que le causa el dolor. Cuando el agua llega a punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café,
Cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas de forma positiva, sin dejarte vencer, y haces que las cosas a tu alrededor mejoren, que ante la adversidad existe siempre la luz que ilumina tu camino y de la gente que te rodea. Esparce con tu fuerza y positivismo el dulce aroma del café. ¿Y tú cuál de los tres eres, no? A veces las adversidades nos abaten y quitan la fuerza y nos volvemos zanahorias. Otras nos hacen levantar una barrera y aislarnos del exterior y somos como los huevos. Pero lo ideal a la hora de afrontar las adversidades de la vida es afrontarlas proactivamente, sacar lo bueno de lo malo, que de la crisis salga un cambio positivo y aprendamos y evolucionemos. Tomemos las riendas y cambiemos nuestro entorno para superar la adversidad, como el café. ¿Y qué pensáis al respecto? Bueno, no tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo.